Muy buenos días a todos. Mi nombre es Marcela Vincenti, soy gerente de contenidos del Foodtech Summit en Expo México y les doy la bienvenida a nuestro octavo y último webinar del año, el desarrollo de ingredientes detrás de una etiqueta. Quiero agradecer la presencia de los socios de Canainca, de la Cámara Nacional de Industria de Conservas Alimenticias, con México, Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, y AME, la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje. Antes de comenzar con este webinar, quiero contarles que en los siguientes días van a estar recibiendo una liga para poder revivirlo, en caso que así lo deseen. También les cuento que los speakers van a estar haciendo preguntas durante la presentación, con lo cual pueden responder dentro del cuadro de diálogo que va a aparecer en pantalla cuando se haga cada pregunta, y ese mismo cuadro lo van a poder cerrar manualmente. Así que les recomiendo habilitar la opción de ventanas emergentes en sus computadoras para que puedan participar de estas votaciones. Al final de la presentación vamos a tener un bloque de preguntas y respuestas, donde ustedes podrán dejar sus consultas en la parte de Q&A o preguntas y respuestas, y ahí vamos a hacer una selección y podemos contestar al final algunas de estas dudas. No dejen sus preguntas en el chat, por favor, así lo hacemos un poquito más práctico. También todos aquellos que participen de este webinar van a estar recibiendo un certificado de asistencia personalizado que se va a confeccionar con los datos que dejaron a la hora de registrarse, así que no es necesario que dejen más datos en el chat. Y ahora sí, quiero presentarles a nuestros speakers. Ya los conocen porque nos estuvieron acompañando en el webinar de septiembre. La doctora Sara Valdés, química farmacéutica bióloga con orientación en tecnología de los alimentos, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán UNAM, es miembro de IAUFOST y miembro de y participa activamente en asociaciones profesionales como la Asociación Nacional de Tecnólogos en Alimentos, la Asociación Nacional de Especialistas en Colorantes Naturales, la Asociación Latinoamericana del Caribe de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, EIFT. Y también le doy la bienvenida a Rafael Ponce de León, ingeniero en alimentos por la Universidad Nacional Autónoma de México, gerente senior de la Unidad Médica y Científica de Nestlé Nutrition México, fue gerente de desarrollo profesional para la región austral en Nestlé Nutrition Chile, y también coordinador de visitantes médicos para la región austral en Nestlé Nutrition Argentina. Muy buenos días, Sara, Rafael, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos hoy. Marcela, muy buenos días, Marcela. Bueno, y aquí los dejo con los expertos que nos van a contar un poco, va a ser esta una continuación del webinar de septiembre, contándonos algunas pautas que hay que tener en cuenta, más allá de la modificación sufrida por a la norma 051, qué otras normas están vigentes, qué hay que tener en cuenta para evitar multas, para evitar retiros de productos, qué es lo que deben tener en cuenta los desarrolladores a la hora de crear un nuevo alimento. Bueno, los dejo. Muchas gracias. Bueno, pues comienzo. Buenos días a todos. Me da gusto que nos acompañen. Agradezco nuevamente a Foodtech Summit and Expo que nos hayan dado la oportunidad de dirigirnos nuevamente a ustedes para platicarles un poquito más sobre cuestiones que a veces consideramos que son tediosas, son aburridas, pero que tienen una gran importancia, como es todo lo que está detrás del desarrollo de ingredientes de una etiqueta. Vamos a... No está cambiando, Rafa. Ya saben que nos tenemos que pelear con la tecnología un poquito. Esperábamos que hoy no nos diera lata, pero no está cambiando. Bueno, la parte que nosotros vamos a darles el día de hoy, pues tiene mucho que ver con cosas, como ya les decía yo, que no nos interesan, que creemos que no son de importancia, pero que sí la tienen. ¿Sí? Entonces, durante el día de hoy vamos a abordar los siguientes temas. Nada más que quiera la computadora. Bueno, mientras... Aquí ya estoy presentándola. Doctora Sara, muy buenos días. ¿Cómo está? Bien, Rafa, buenos días. Al equipo de producción ya estoy presentando también.
porque no está cambiando está en modo pantalla normal. Rafael, ¿querés correr la presentación o preferís que lo hagamos nosotros? Listo. ¿Me dicen si se puede ver? Me Ahí lo aparece. vemos, en pantalla completa, por favor. Sí, lo que lo vemos es en pantalla de compu normal, no en pantalla completa. No, no quiere. Ok. Listo. Ok, bueno, entonces el día de hoy vamos a platicarles acerca del marco legislativo, la correlación que hay entre normas, las aplicaciones de normas, un poquito de tendencia de mercados. Rafa nos va a platicar sobre la parte de ingredientes, que es así como muy interesante, nuevos ingredientes, y les dejaremos a ustedes algunas ideas para que pues las tengan en mente. Queremos hacerles una pregunta, ¿sí? Para que empecemos con esta parte, queremos saber qué tanto conocemos sobre toda la reglamentación que tenemos que cumplir cuando desarrollamos un alimento. Paola, si eres tan amable, por favor. Si fueran ustedes tan amables de votar sobre nuestra pregunta. No veo el segundero. Ok. ¿Podríamos ver el resultado de la votación? Gracias. Como ven ustedes, pues el 84% de ustedes tiene dudas de las reglamentaciones o no las conoce completamente. Entonces, la idea que tenemos es, vamos a recordar un poquito esta parte de la legislación que nos es pesada de entender. Vamos a recordar el marco legislativo mexicano, todos lo han visto, se usan pirámides en diferentes formatos, simple y sencillamente recordemos. En la Constitución, el artículo 4 nos da el derecho a la salud, después tenemos las leyes, tenemos los reglamentos, tenemos acuerdos, tenemos normas oficiales mexicanas, que son las que nos interesan en este caso porque son las que tenemos que cumplir. Cuando hablamos de los reglamentos, nosotros tenemos muy claro el reglamento de bienes y servicios y ese es el que tenemos que cumplir. ¿Pero qué creen? No, hay muchos más. Está el de publicidad, está el reglamento de propiedad intelectual, de metrología, de normalización. Hay muchas cosas más con las que nosotros tenemos que cumplir para no caer en problemas. En el caso específico de la norma 051, de entradita la norma nos dice que nosotros tenemos que cumplir con otras 5 normas. Tenemos la de peso neto, sistema general de unidades y medidas, declaraciones de cantidad, orientación alimentaria y la de alimentos modificados en su composición que puede o no aplicar. Nosotros tenemos que tener para el cumplimiento de esta norma, tener muy claro que una norma nos indica ¿qué normas cancela? Esto es bien importante porque en muchas ocasiones estamos ocupando una norma que ya fue cancelada y eso pues nos hace caer en sanciones y no hay vuelta de hoja. Nosotros tenemos que saber qué normas cancela la nueva norma y eso significa tenemos que estar informados. Nos indica quién va a vigilar el cumplimiento de esa norma. Nos indica la concordancia con reglamentos, también con las normas internacionales que nos puede ser de gran interés si nosotros exportamos a países donde esas normas son las vigentes o son las que se usan. Nos indica el inicio de la vigencia. Nosotros no podemos decir, es que yo no sé cuándo empiezan, o si ahí dice entre a 30 días hábiles o 60 días hábiles o 90 días hábiles a partir de su publicación en Diario Oficial de la Federación,
ahí está. Nos marca, como ya dije, qué normas tenemos que cumplir. Entonces, realmente para alcanzar el objetivo del cumplimiento de la normatividad, tenemos que estar muy claros en todo esto y no solo ir en una norma a la parte de las especificaciones técnicas, que es lo que nos puede importar. Lo que nosotros queremos es lograr un balance perfecto. Un balance perfecto entre los aspectos técnicos que tenemos que cumplir con normas de economía, o sea, con normas de salud referentes a especificaciones de composición, microbiológicas, toxicológicas, aditivos. Y tenemos que tener muy claras las definiciones que nos indican las características por las cuales, bajo las cuales yo le puedo llamar a un producto de una manera o de otra. Y no perder de vista las normas, los acuerdos que puedan ser modificatorios a una norma, las vigencias y las canceladas. ¿Esto qué significa? Son los requerimientos esenciales que tenemos que tener para poder cumplir con lo que marca la ley. Tenemos que conocer, tenemos que estar en capacitación constante. Las normas pueden entrar en revisión y si nosotros no estamos enterados, nos va a llegar una nueva norma y ni siquiera estamos enterados. Eso significa debemos actualizarnos en la parte de normatividad. Las compañías grandes tienen un departamento legal, tienen gente especializada en el área, pero la mediana industria esto no lo contempla. Y es algo que tiene que contemplar. Es un especialista en la parte de normatividad que nos va a ayudar a cumplir con lo que marca la ley. Entonces, en el caso específico del etiquetado nutrimental, ¿qué es lo que vamos a lograr si cumplimos? Evitar multas e inmovilización de producto. Recordemos, las multas van a las empresas y nuestros productos van a estar inmovilizados en puntos de venta con toda la problemática que implica de recoger, de reetiquetar, que es de producto en producto. Y no se nos olvide que esto nos duele fuertemente, las multas pueden ser arriba de 3/4 de pesos, desde unos miles de pesos hasta ese monto que es muy, muy importante. En el desarrollo de nuevos productos, nosotros tenemos que tener muy claro cuáles son las características que nosotros queremos para ese producto. El sabor, el color, etcétera, etcétera. Por ende, tenemos que tener muy claramente la definición de nuestro producto, tenemos que tener muy claramente la legislación que le aplica del bracito, cuáles son los ingredientes y los aditivos permitidos para la elaboración de este producto y cómo lo voy a poder publicitar. Y como en cualquier buen rompecabezas, las piezas deben embonar perfectamente. Vamos a hacer otra pequeña pregunta. De los siguientes productos, ¿cuáles consideras que busca más el consumidor? Paola, si eres tan amable, por favor. Si son tan amables de votar. Como ven, hay muchas opciones, hay muchas alternativas, todo está de moda. Vamos a ver quién gana. Esperemos que ya hayan votado todos. Si nos pasan los resultados, Paola, por favor. Observen ustedes, aquí conservadores se lleva la mayoría y que tenemos los alimentos sin, o como un maestro decía, los alimentos vacíos, sin colorantes artificiales, sin gluten, sin cafeína, sin edulcorantes, sin energía, sin. ¿Sí? Vamos a continuar. Entonces, si yo voy a desarrollar un producto, antes de desarrollarlo, tengo que hacer una investigación. Primero, necesito conocer cuáles son las necesidades de mi consumidor, lo cual podemos lograr por encuestas. Podemos revisar las encuestas de mercado que realizan Mintel, que realiza Nielsen,
que realiza IFIC, que nos dan muchísima información sobre los intereses y necesidades de los consumidores, qué hay en nuevos ingredientes, a qué nicho de mercado vamos a dirigir nuestro producto y muchas otras cosas más que nos van a hacer el camino más amable para llegar a donde queremos. ¿Sí? Recordemos, este es el contenido de una norma, son los encabezados, no se nos olvide el objetivo, campo de aplicación, referencias, definiciones, símbolos, todo esto lo tenemos que leer, insisto, no solo tenemos que leer la última parte o la parte de las especificaciones, recordemos que las normas pueden o no llevar apéndices, pueden o no llevar artículos transitorios. Vamos a dar un ejemplo. Yo aquí les puse 3 normas que me encontré de productos cárnicos, normas oficiales. La 122, que es para productos cárnicos curados y curados emulsionados y cocidos, especificaciones sanitarias. Me encontré la 145, que es de productos troceados y curados, cárnicos curados y madurados, especificaciones sanitarias, y me encontré la 158, que es específica para jamón, denominación y clasificación comercial, especificaciones físico-químicas, microbiológicas, organolépticas, información comercial y métodos de prueba. Híjoles, a lo mejor yo no sé si pertenezco a la 122, a la 145 y empiezan mis confusiones porque no conozco el contenido de las normas. ¿Qué es lo que veo? Yo cuando veo esta norma, cuando la empiezo a revisar, me encuentro que tengo que cumplir con un montón de normas más. Algunas de estas normas son las de peso neto, el sistema de unidades y medidas, ahí viene la de los troceados y ahí viene la de los cocidos y en el lado derecho tenemos las de métodos de prueba, ¿sí? Entonces, pues lo que tengo que hacer de entrada es irme a las definiciones, ¿no? Yo me quiero ir a las definiciones de mi producto, ¿sí? Y yo me encuentro que dice que jamón o jamón de pierna es el concepto que puede ser utilizado indistintamente para denominar al producto alimenticio elaborado exclusivamente con la carne de las piernas traseras del cerdo. Solo a ese producto le puedo llamar jamón. Si no, yo le puedo llamar embutido cocido de lomo, embutido cocido de espaldilla, pero no le puedo llamar jamón y solo con las piernas traseras, ¿ok? Jamón de pavo, producto alimenticio elaborado exclusivamente con la carne de los muslos del pavo, declarado para su consumo, bla, bla, ¿sí? Entonces, tengo que entender y ver las definiciones y las definiciones comerciales de nuestro producto, ¿sí? En las definiciones comerciales se me indica que jamón o jamón de pierna son los elaborados con la pierna trasera, con o sin hueso, el jamón de pavo con la carne del muslo de pavo, y me permite hacer mezclas. Yo aquí, como una persona que se dedica al laboratorio, sí veo un poquito complicado ver estas diferencias entre 45% de pavo y 55% de cerdo y viceversa. Es un tanto complicado, pero eso es lo que marca la norma. Y también me está marcando, por otro lado, las especificaciones técnicas con las que mi producto tiene que cumplir. Me está marcando el contenido de proteína libre de grasa, ¿sí? Que va desde el económico, que es un 10%, subiendo hasta un extra fino, que tiene un 18%, el máximo contenido de grasa, que ahora evidentemente es al revés, el económico puede tener 10%, el extra fino 6%, el contenido de humedad más o menos es el mismo, 75-76%, un jamón extra fino no puede llevar proteína adicionada, y los otros pueden llevar 2% de proteína adicionada. Se permite el uso de un estabilizante, carragenina, y fécula máximo en jamones preferentes, comercial y económico. Entonces, aquí está muy claro.
vamos a desarrollar un producto cárnico, vamos a desarrollar un producto derivado de cereal, una barra, o vamos a elaborar una bebida. ¿Qué es lo que yo tengo que tomar en cuenta? Tengo que tomar en cuenta las tendencias de mercado. Como ya dije, Mintel, Nielsen, IFIC hacen estudios muy interesantes. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Lo que hemos encontrado es que el cliente quiere más. Entonces, ya lo ven ustedes por ahí, leches que tienen más proteína de la normal, quesos que tienen más proteína, más fibra. Durante muchos años era de estatus comer pan blanco. Ahora que nos damos cuenta que la fibra es importante, nuestras amigas, las fibras están regresando hasta en agua. Yo les decía, cuando yo vi agua con fibra soluble, dije, Dios mío, mis esquemas cerebrales se están rompiendo, yo nunca hubiera hecho fibra dietética agua. Y ahora por los nuevos productos lo tengo que contemplar. Los granos enteros están resurgiendo. Los consumidores buscan ingredientes sustentables, nos estamos haciendo un poco conscientes, más conscientes sobre la necesidad de cuidar nuestra naturaleza. Los productos orgánicos siguen a la alta y con todo esto, los ingredientes y hierbas locales están volviendo a tener importancia. En los productos transformados, nosotros debemos considerar y tomar en cuenta la materia prima, los ingredientes y los aditivos. Y debemos tomar en cuenta cosas bien importantes, como son el hecho de que nuestros consumidores no entienden lo que significan los aditivos. De entrada, una de las cosas que en su mente cabe es que un aditivo es un químico que es tóxico, que produce cáncer, que es malo y que se emplean para engañar a los consumidores. Y caray, hay mucha investigación detrás de los aditivos como para que los satanicemos de esta manera. No es justo, no está bien. Pero esto es un desconocimiento absoluto. Ya la plática que tuvimos antes les decía, los científicos hemos fallado mucho en la forma de difundir la información hacia los consumidores. Entonces, bueno, pues tenemos que empezar a corregir estos problemas. Vamos a hacerles otra pregunta. ¿Ustedes creen, Paola, si nos ayudas, por favor, que el consumidor al no conocer los ingredientes, todos los considera químicos? Si son tan amables de votar a nuestra pregunta, vamos a darles un ratito para ver cómo va nuestra respuesta para continuar. ¿Sí? Dejamos un ratito, porque sí, los químicos son bien malos. Lo que se nos olvida a nosotros es que nosotros somos química. Los seres humanos estamos llenos de química, ¿verdad? ¿Nos pondrías la respuesta, Paola, por favor, a nuestra encuesta? Muchas gracias. Coincidimos, el 91% de nosotros, que pues tienen una confusión muy grande y consideran que los químicos son malísimos, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Y bueno, tal vez algunos de ustedes ya han visto estas transparencias que son del doctor James Kennedy. A mí me encantan. En los recuadros de abajo nosotros marcamos, hijos, cosas espantosas que tiene el plátano. Fíjense que tiene 3-metilbutil-etanoato, 2-metilbutil-etanoato, 2-metilpropano-1-ol propanol, 3-metilbutil. Oigan, si yo supiera que tenía eso, un plátano, a lo mejor no me lo como, porque es un químico muy complicado y tiene arginina y tiene ácido glutámico. ¡Y qué horror! Las moras tienen alanina, tienen ácido aspartico, tienen ácido glutámico. Oigan, ¿eso no es aspartame? ¿Qué es eso? No, es que terrible, tiene benzaldehído. Y el huevo, Dios mío, qué composición tan terrible. Pero son naturales. Pero no usamos químicos iguales a los que están en la naturaleza para generar sabores, para generar aroma, para todo.
ponemos la siguiente transparencia donde marcamos la complejidad de los compuestos químicos naturales aromáticos. Caray, se ha detectado que, por ejemplo, en una fresa puede haber hasta 200 compuestos aromáticos diferentes. Mis amigos los saboristas nos dirán, un buen sabor comercial lleva 20, una fresa tiene 200, ¿no? Entonces, es interesante. Vamos a otra vez a pensar un poquito en cuestiones de ingredientes que pueden traer los alimentos. Y quisiéramos lanzar esta pregunta, Paola, por favor. ¿Cuáles de los siguientes productos para... ay, ya me bloqueó la pregunta, pero aquí está. ¿Cuáles de los siguientes ingredientes son más importantes para desarrollar un producto? Nuevamente les dejamos un rato para que ustedes lo piensen, ¿verdad? Las tendencias de mercado son preciosas en este momento. Queremos gamas y de esas nos va a hablar Rafa. Van a ver qué interesante está esta información. Yo creo que ya deben haber votado. Si nos dan los resultados, Paola, todos son importantes. Coincidimos nuevamente. Entonces, bueno, pues vamos a continuar con la plática y le cedo la palabra a Rafael. Rafa. Muy buenos días, doctora Sara. Qué gusto de verdad estar otra vez con usted compartiendo aquí un espacio para hablar de cosas que a ambos nos gustan mucho, nos apasionan. Quiero agradecer también a todo el equipo de FoodTech, de verdad, por volvernos a invitar. Nos sentimos muy, muy agradecidos y sobre todo nos encanta que estos temas a la audiencia de verdad les sean de interés. Yo quiero continuar, doctora, partiendo de 3 puntos que usted mencionó muy importantes. El primero es la correlación que tenemos entre el tema de las normas. Al final del día, estaremos viendo que cuando estamos hablando de cómo involucramos los ingredientes dentro de la composición de un nuevo desarrollo de producto, inclusive la correlación de las normas, pues van a ser varias, porque puede aplicar para una fracción del ingrediente que pueda ser entonces un producto ya deshidratado y que a su vez tenga una norma. Sin embargo, es muy importante ver todas las características que en las especificaciones nos dicen. Dos, que las tendencias de mercado hoy van muchísimo más al tema de etiqueta limpia y que es algo que también nosotros tenemos que considerar. Y el último punto, han hecho ustedes ahorita, doctora, bueno, la gente que nos está escuchando ha resuelto el tema de las preguntas que tienen que ver cómo nosotros desarrollamos el producto desde el lado de ingredientes y saber que todos son importantes porque todos esos van a dar las características finales. En términos de definiciones para la norma 051, si usted me permite avanzar, doctora, tenemos que ingredientes, cualquier sustancia o producto incluido, los aditivos que se emplean en la fabricación, elaboración, preparación y tratamiento del alimento. También pongan atención porque tenemos el ingrediente compuesto. Entonces, es la mezcla previamente elaborada de sustancias, que es lo que les mencioné anteriormente, y de productos que constituyen ya un producto terminado. Entonces, eso es interesante porque tienen que estar revisando mucho con sus proveedores la legislación que tiene que verse en el tema de proveedores. Pero aquí la ventaja es que está definido como ingrediente compuesto. Y finalmente, en el tema de leyendas precautorias, va a ser este texto o representación que prevenga al consumidor de la presencia de un ingrediente específico o sobre los daños a la salud. Entonces, si en algún momento en la composición tuvimos un edulcorante, ya sabemos que viene entonces por default una leyenda precautoria. Ok, denme un segundo, vamos a seguir, listo. Entonces, yo también quiero empezar con una pregunta, doctora. Si nos ayuda, Paola, ¿saben qué es una etiqueta limpia? Nos gustaría conocer la opinión de la audiencia sobre la etiqueta limpia per se. Es una tendencia que hoy está a nivel global, llevándose a muchos procesos de innovación, sobre todo en el tema regulatorio, para identificar qué es lo que hoy la etiqueta debería de decir para que entonces el consumidor se sienta que está entendiendo esta información. Si tenemos la respuesta, Paola. Es bien variada. Muchos, es
prácticamente 50-50. El 50% de la audiencia dice, sí conozco qué es la etiqueta limpia, y creo que esto tiene que ver porque también somos consumidores. Entonces decimos, esta información no es clara para mí, pero también entendiendo como desarrolladores, qué dudas pudiéramos tener, tiene que ver con esta información. ¿Sería importante que el consumidor la supiera o por regulación la tengo que colocar? Que eso es interesante. No necesariamente la etiqueta limpia responde a un desarrollo de la marca o directamente de la compañía o directamente de la fábrica o del proveedor, sino también lo que hoy por default dentro de las regulaciones y que son lo que las autoridades quieren que incluyamos para informar al consumidor. En el tema de qué es una etiqueta limpia, es esta declaración clara, comprensible para que los consumidores tengan esta claridad sobre los ingredientes. Y creo que en eso está el reto que usted acaba de mencionar, doctora Sara, con respecto a, pero cómo se tienen que escribir inclusive estos ingredientes, qué es lo que hoy está permitido por la regulación. Garantiza que los términos específicos e incomprensibles, llamados los químicos, y los ingredientes artificiales se eliminen de la lista de ingredientes. En términos de normatividad, deben de estar incluidos. Entonces, aquí viene un challenge muy importante, porque paralelamente al desarrollo de un producto, cuando nosotros estamos en su diseño, tenemos que considerar lo que va a tener el tiempo que vamos a tener que invertir y los recursos para informar tanto al retail como a los consumidores acerca de nuestra propuesta como una solución de alimentos, una solución nutricional. Me llama, aquí en un artículo vimos que gran parte de la preocupación que rodea a los sabores artificiales o a los nombres difíciles de pronunciar es directamente la familiaridad que tienen los consumidores. Y otro reto que usted mencionó, nosotros como desarrolladores de ciencia no hemos puesto el tiempo necesario para asegurar que el consumidor lo entiende. Vamos a ver brevemente, porque hay muchísima información que ustedes deben de conocer, pero hablemos sobre los ingredientes más comunes dentro del alimento y qué cosas hoy por hoy debemos de tener en consideración. El primero es que estamos utilizando aminoácidos. Acuérdense que todos son los L-aminoácidos, que tenemos ácidos aromáticos, alifáticos, hidroxilados, pero lo importante es que al momento de que están agregándose estos ingredientes, ya tienen digamos, atrás de agregar estos ingredientes, tenemos una situación nutricional importante. Tienen funciones muy específicas dependiendo del target en el cual los estamos utilizando, pero muy interesante que estos ingredientes también cambian la composición del sabor del producto. Entonces, cuando hablamos de productos mucho más específicos hacia suplementos alimenticios, deben de tomar en cuenta que debemos de seguir aminogramas que nos ayuden a tener al menos una propuesta de una cantidad de nitrógeno adecuado, pero sobre todo biodisponible. Sin embargo, las características organolépticas necesitarán de otros ingredientes para asegurar que sean estables, que sean homogéneos y que tengan buen sabor. Con el tema de los ácidos grasos, creo que tenemos un challenge bien interesante, porque lo primero es la estabilización que tenemos hacia la oxidación. En productos de panificación es donde hemos visto mucho más a veces los comentarios o las discusiones acerca de estos aceites parcialmente hidrogenados, pero hoy por hoy hemos encontrado que naturalmente pueden existir algunas formas de cadenas importantes que puedan ser a lo mejor mucho más resistentes o menos sensibles. Es por eso que cuando hablemos de ácidos grasos, veamos cuáles son las formas que tenemos disponibles como un ingrediente, las sensaciones que tienen al gusto, considerar su solubilidad, porque también a veces es importante ver el tema de la homogenización y el impacto que va a tener al final. Yo aquí menciono el tema del aceite de coco, porque más adelante veremos que no solamente de su función, decir este ingrediente que tecnológicamente tiene un tema sobre el gusto, sobre las texturas, sino que también pueden tener algunas situaciones importantes relacionadas a la nutrición, el por cual lo agregamos de esa manera. Entonces, en el aceite de coco, aquí es un ejemplo, encontramos los triglicéridos de cadena media. Hoy sabemos que el consumidor entonces busca mucho el ácido docosahexanoico, el ácido eicosapentanoico. Sin embargo, tendremos que hacer desarrollos importantes para evitar o promover, mejor dicho, la estabilización ante la oxidación. Y bueno, no dejen de tomar en cuenta que sí hay una percepción en el consumidor con el tema de los aceites parcialmente hidrogenados, que durante muchos años han sido soluciones para tener buenos productos finales. Cuando hablamos de hidratos de carbono, y creo que esto ha sido algo
y lo vimos en la sesión anterior, que solamente a veces consideramos al hidrato de carbono con el tema de las características de dulzor, las características de textura, que pueden ser buenas redes, es decir, que pueden esponjar o que no se vayan a tener firmeza. Sin embargo, en el caso de los hidratos de carbono, no hay que olvidar que también tienen un tema funcional y aparte del tecnológico. Entonces, hoy por hoy encontramos que estos prebióticos, que también el consumidor busca que los productos de alimentos contengan, como inulina, oligofructosa, que los encontramos entonces en la raíz de achicoria, en la jícama, pueden ser cosas que también nos ayuden a cambiar la percepción de qué es lo que estamos nosotros utilizando como ingredientes. ¿Qué buscamos en los hidratos de carbono? Bueno, tener buenas texturas, su capacidad de espesamiento. Cuando nosotros mezclamos estos hidratos de carbono con proteínas, bueno, estos hidrocoloides que también sirven mucho para tener texturas y viscosidades diferentes, el dulzor y finalmente la fermentación. Algunos ejemplos mencionan, y creo que esto va también ligado con lo que les quiero mencionar como una recomendación, es que hay algunos productos naturales como el higo, las pasas, que no solamente nos ayudan a poder hacer ensayos para tener mejores características de dulzor, sino que también confieren a lo mejor por su forma menor cantidad de energía disponible, pero también nos van a ayudar en el tema de color. El consumidor hoy busca que los hidratos de carbono vuelvan a tomar un tema funcional y es por eso que hoy encontramos muchos ejemplos de productos que hoy incrementaron la cantidad de fibra. Como usted mencionó, doctora Sara, la fibra vuelve a tomar un tema muy importante, pero aquí cuando veamos también cómo se comporta la fibra dentro del organismo, es importante considerar que a veces tenemos que educar a los consumidores para saber que también tienen procesos fermentativos y que esto tiene que ver también relacionado con el equilibrio de la microbiota intestinal que tenga el consumidor, que eso es algo que muy pocas veces lo tenemos en relación cuando queremos hablar de fibra. Cuando vemos el tema de la fibra como una solución de nutrición, inclusive para niños, es considerable saber que sí existen cantidades adecuadas para no incrementar el tránsito intestinal, que tampoco es recomendado. Sin embargo, a veces este tipo de situaciones es muy importante que validemos la funcionalidad que tiene y no solamente con las cantidades permitidas dentro de una regulación. Y aquí, antes de pasar a los micronutrientes, hay algo que a mí me gusta mucho siempre mencionarles y es el tema de la fortificación. Estamos viendo que muchos de los ingredientes hoy nuevos que desarrollamos tienen un tema de fortificación. Entonces, no nos olvidemos que la fortificación de los alimentos tiene que ver en productos de alimentos que sean de alcance a la población, que sean de consumo particular o regular, digamos que siempre esté al alcance, que se consuman por lo menos diario, y es por eso que hemos visto ejemplos de la tortilla, el ejemplo ya muy mencionado siempre de la sal, etcétera. Pero nosotros en el diseño de un producto tenemos que tener en cuenta tres cosas interesantes. Y aquí hay una definición de Ramírez que siempre me gusta recordarles. La restauración es reemplazar estas vitaminas que se pierden durante el proceso y que también se pueden perder durante el almacenamiento. Cuando hablamos de los productos, si necesitamos fortificar para un target en específico de la población, es importante capacitarlos y decir que estos alimentos que están disponibles van a cumplir un rol de fortificar y que además dentro de su diseño han sido restaurados para que asegurar que el IDR de la proporción que estamos agregando de vitaminas se cumpla y tenga un efecto, en este caso de fortificación. El enriquecimiento, que es ya esta cantidad que viendo el target necesita tener más cantidad de uno de estos micronutrientes que ya por sí solo, digamos, la materia prima tenía, pero que nosotros sabemos que por un hábito de consumo puede ser un tema de fortificación interesante. Y la sustitución es cuando nosotros estamos pensando que como parte de la dieta podemos reemplazar uno, pero que aquí lo interesante es que también puede tener impacto con texturas, sabores y olores. Entonces, aquí viene la combinación. No solamente estoy utilizando un ingrediente para fortificar, sino que tecnológicamente también me puede dar características de textura y de sabor. Y creo que esto funciona mucho con vitaminas, lo vamos a ver adelante. Y al final del día también tenga un efecto funcional. Entonces hay tres características importantes de los ingredientes en este punto.
Cuando hablamos de las vitaminas, bueno, la verdad, yo soy un fan del desarrollo de vitaminas porque sé lo complejo que tenemos con las vitaminas liposolubles, que tengamos ingredientes adecuados que puedan, de alguna manera, no alterar las características finales del producto, pero también que puedan tener una buena cantidad. Entonces, aquí hay que ver muchísimo su estabilidad, también tenemos que ver sus características de almacenamiento y la biodisponibilidad que tenemos. En este diagrama ustedes pueden ver que hay un sinfín de beneficios que son relacionados con la fortificación de vitaminas dentro de los productos, pero que también a lo largo de la vida hay momentos diferentes en los cuales ellos tienen un rol distinto. Hoy en estos días vemos al consumidor buscando estos ingredientes o estas vitaminas que estimulan y que de alguna manera potencian la defensa del sistema inmune y que nos ayudan a tener un sistema inmune mucho más preparado para el tema de infecciones, enfermedades, etcétera, y que estos en adición con los minerales juegan una interrelación interesante para lograr este objetivo. Ahora, en términos de minerales, lo importante es que son estos ingredientes que son pequeños, pero cuando nosotros queremos ver que los minerales tengan un efecto, digamos, a nivel nutricional, no debemos de perder que compiten por los sitios de adhesión, que pueden tener a lo mejor una estabilidad diferente en la relación en la que se estén agregando, por ejemplo, entre calcio y fósforo, ejemplo, quienes están compitiendo con hierro, y también qué disponibilidad tiene, porque al final hay muchas formas de agregarlos, pero cuál de ellas es la que muestra que pueda haber alguna mejor absorción del hierro. En el tema de colores, bueno, ya lo hemos venido hablando y doctora, me encantó el ejemplo que usted dijo, porque muchos de los colores que estaban en esa descripción de la composición del plátano, de los berries, son fuente de colores que nosotros desarrollamos como ingredientes, que la industria de sabores y de colores hacen un esfuerzo increíble por asegurar que estos colores y estos sabores sean naturales. Aquí hay algunos ejemplos de tonalidades. Me gusta mucho el tema de la clorofila porque a los últimos años que hubo ya disponible clorofila para que uno lo metiera en una bebida, nos dio a entender que la gente considera que los colores vienen de manera natural. Además, al momento de que vamos al desarrollo final del producto, los encontramos como extractos o concentrados. En el tema de aditivos, hay una definición muy larga, creo que está muy completa. Solamente mencionarles que hay que buscar estos emulsificantes naturales, los antioxidantes, estas enzimas que ya también están siendo encapsuladas en gomas, la propuesta que estos productos nos van a dar para el tema de la vida de anaquel. Y aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, valga la repetición, la grasa que está ojelada para que de alguna manera pues sea mucho más resistente, la lecitina de soya, que hoy también ya hay artículos que demuestran que la lecitina de soya tiene beneficios para quien lo consume y no solamente como un tema de un estabilizador, y el extracto de romero, que también hoy por hoy vemos que de manera natural nos ayuda a tener mejor vida de anaquel. Cuando hablamos de nutracéuticos, y esto lo menciono porque al final del día son ingredientes que nosotros hemos desarrollado, pero que también hoy juegan un rol muy distinto de cómo los recomiendo a cómo el consumidor los ve. Aquí vemos que, por ejemplo, casi todos los aceites o los ácidos grasos de cadena larga son identificados por su rol que tienen en el sistema nervioso central y periférico, y que entonces hoy por hoy el consumidor los asocia como a mejor rendimiento, que tienen entonces mejores beneficios relacionados con el tema, digamos, a nivel estructural, el tema de la movilidad, etcétera. Sin embargo, también sobre los temas de memoria y, bueno, mucho se ha hablado también del ginseng, y son todos estos esquemas que hoy nosotros tenemos. Nosotros, en el equipo de trabajo con el que estoy, nos aseguramos que nuestros ingredientes, cuando los tenemos que utilizar porque tienen una razón nutricional importante, de tener todo un dossier científico que nos ayude a explicar el por qué se agrega, pero basado en ciencia y en publicaciones, en este caso tanto médicas como nutricionales, donde yo siempre les recomiendo que tengan un dossier científico listo, porque al final del día esto es lo que nosotros tenemos que demostrar cuando un ingrediente, digamos, no solamente tiene un tema funcional, sino también tiene un tema de beneficios.
Aquí hay algunos ejemplos sobre los principales nutracéuticos que hoy busca el consumidor. Entonces estamos hablando de la coenzima Q10 que tanto se ha hablado. Estamos viendo de todo, muchos de los colores y que inclusive son, aquí pongo algunos ejemplos, son cadenas de compuestos también lipídicos que nos ayudan a tener beneficios como antioxidantes, nos ayudan a hacer vehículos para que ciertas respuestas, en este caso metabólicas, se den, y que hoy por hoy el consumidor solamente los ve como un ejemplo y busca que contengan algo. En este caso es extracto, adicionado, que la base sea... A mí lo que me gusta de muchos de estos ingredientes y compuestos de los ingredientes es que aparte nos ayudan funcionalmente en temas de color. Finalmente, considerar que sí hay un tema con estos micronutrientes que pueden ser sensibles, que hay que ver cómo está su tema de almacenamiento y las advertencias que pudiéramos tener. Tecnológicamente, ya para cerrar, nosotros vemos todas estas variedades que hoy por hoy en el diseño de un ingrediente pueden dar como respuestas a la tecnología que podemos encontrar detrás de ellos. Esto lo mencionamos, doctora, en nuestra sesión pasada. Nosotros como industria tenemos buenas prácticas de manufactura, hacemos un aseguramiento de la calidad, nos aseguramos que tenemos productos inocuos, los aspectos nutricionales que hoy nos centramos un poco más en ello, la genuinidad que tenemos de los productos y que somos también muy sustentables. Finalmente, para recordarles que nosotros tenemos un gran reto que es capacitar a todo el retail para que entiendan a los clientes y a su vez después los consumidores el por qué estamos diseñando un producto, qué es lo que contiene la etiqueta, empezar a hacer ensayos para ver cómo una etiqueta limpia también comunique correctamente el por qué este producto es importante para su consumo. Entonces tenemos estas características en el cual hoy nosotros tenemos que asesorar. Yo les vuelvo a recordar, hay mucha gente joven aquí escuchándonos que terminen de hacer su ciclo de capacitación, que se metan en un tema regulatorio, pero que aprendan muchísimo de nutrición, porque al final del día, muchos de nuestros productos tienen principios para su desarrollo que están basados en que el producto puede hacer temas de fortificación en ciertos periodos y que también va a promover los buenos hábitos de alimentación. Y es por eso que vamos a tener que tener estos expertos que hoy van a ser muy importantes para todo el canal, en el caso de la ruta de mercado, con los clientes, con los consumidores, etc. Y doctora, si usted nos ayuda a cerrar, creo que su micrófono, doctora. Listo. Ah, perdón, gracias, Rafa. Pues vamos a concluir recordando que lo que hemos planteado aquí son retos que tenemos que resolver. Tenemos que continuar con la capacitación a 360 grados, o sea, no nada más veamos como los caballos que van a los toros lo que está enfrente. Hay un mundo a nuestro alrededor y eso es lo que nosotros tenemos que ver y tenemos que capacitarnos. Tenemos que estar muy pendientes de todo lo que implica un proceso de innovación para una etiqueta limpia. Yo le quito algo, le quito un ingrediente y siempre les recordaré, yo compré unas papas porque decían que tenían menos grasa y cometí el error de no leer la etiqueta. Cuando llegué a mi casa, la abrí, la olí y la tiré a la basura. Iba libre de antioxidantes y la grasa de las papas estaba absolutamente rancia y era más tóxica. Tenemos que ir viendo, la industria nos está dando nuevos ingredientes, tenemos que estar pendientes de ellos. Rafa, ¿por qué no cierras tú ya así lo que nos falta? Muchas gracias. Pues yo voy a seguir insistiendo que la fortificación de los alimentos es algo que como industria nosotros hacemos para asegurar el bienestar de quienes consumen nuestros productos, que sí hay un déficit de ellos y que debemos de asegurar que entienden por qué son agregados. El rol de los ingredientes, seguimos con etiquetas que hoy por hoy a nivel de regulación tenemos que escribirlas así, y cuando tengamos este tipo de productos, saber que vamos a tener que tener una campaña de concientización para que realmente el consumidor entienda. Y la pregunta nunca va a cerrar. Siempre es ¿por qué y para qué desarrollamos estos productos nuevos? Tiene que ser algo de sus campañas de comunicación. Yo agradecerle, doctora Sara, siempre es un placer compartir con usted. Igualmente, Rafa. Gracias a todos. Muchas gracias por esta presentación que, bueno, les ha dejado tantas pautas para tener en cuenta a la hora de seguir las normativas vigentes.
Espero que lo hayan aprovechado, después van a recibir una liga para poder revivirlo. Y ahora vamos a pasar a un bloque de preguntas y respuestas. Hay varias, aquí les dejo una que se repite bastante. ¿Qué ocurre si mi producto no cuenta con una norma? Se ve en casos de, por ejemplo, nos comentan paletas de hielo, smoothies, helados veganos, sazonadores, frutas y verduras sin conservantes ni edulcorantes. O sea, hay varios productos que tienen dudas acerca de cuál es la norma. Ok. Si nosotros no tenemos una norma específica para nuestro producto mencionaron paletas. Las paletas llevan fruta. La fruta está reglamentada. Entonces, no es ver la paleta como una paleta, sino como todo lo que tiene. ¿Sí? Tiene fruta. Es una paleta de vainilla con una cobertura de chocolate. La leche está reglamentada, el chocolate está reglamentado. Tengo que ver esas normas porque ahí me están dando la pauta. Ahora pensemos que de verdad no hay nada. El reglamento, pues pensemos que de veras no existe, ¿no? El reglamento de bienes y servicios, nos vamos al siguiente nivel, pero siempre hay algo. Las paletas llevan agua. La norma de agua es muy específica en cuanto a su calidad microbiológica cuando es para consumo humano. Entonces, sí hay normatividad. Lo que nosotros queremos es que haya una norma específica puntual para nuestro producto y eso es muy complicado. Tenemos lácteos, las normas en México ahora, las normas oficiales son horizontales para abarcar más productos. Entonces, pues una paleta de helado es un lácteo y hay una norma en donde se tratan los postres lácteos. Entonces sí hay normatividad. No podemos pensar que de verdad no hay nada. Hay Inclusive, que ahí vale sí. la pena que como desarrolladores y pensemos también en industrias pequeñas, sí acérquense a estos expertos, acérquense con un asesor, muestren entonces si les hace falta a lo mejor una norma porque no la conocen aquí. Y bueno, los expertos que nos están escuchando tienen que asesorar a estas empresas, a estos desarrollos, para decirles todas las correlativas hablándose de normas y después inclusive también, ¿por qué no hacer un ejercicio de cómo justificar el desarrollo del producto desde un punto de vista, digamos, sobre cada uno de los ingredientes que se van agregando? Parece un trabajo más largo, pero ayuda siempre mucho. También hay dudas respecto a las materias primas que conforman un alimento. Por ejemplo, tenemos un caso acá, una pregunta que nos hacen de un producto que se quiere importar a Estados Unidos, pero dicen que les exigen cumplir con los octógonos a una de las materias primas que conforman este alimento. Entonces, ¿debe una materia prima cumplir el etiquetado de la norma 051? ¿Cómo se manejará en ese aspecto? Si el producto no se va a comercializar en el país, tiene que cumplir con la normatividad del etiquetado que marca el país al que va. Si no, se va a comercializar en México. Si el producto se va a comercializar en México, entonces tiene que cumplir, pero ahora Estados Unidos, no se nos olvide, nos está pidiendo que la etiqueta ya no vaya en español. Antes nos permitía que fuera bilingüe. Ahora dice, ¿sabes qué? Va en inglés y tienes que cumplir con la norma que te marco yo y eso lo pueden consultar en la página de la FDA, hay manuales, hay todas las pautas. Entonces, al país al que vas tienes que cumplir con sus reglas del juego. Bien. Si el producto lo vas a comercializar en México, a lo mejor los aditivos son unos, pero si lo vas a comercializar en Europa, no son los mismos y tienes que reformular. Entonces, eso es algo muy importante, pero aquí nos empezamos a meter en la legislación en cosas que todavía son más complejos y de verdad yo sé que la legislación es muy árida, pero no podemos no conocerla porque corremos el riesgo de que el producto no pase frontera. Claro, eso es sobre ese punto, perdón, sí, Marcela, que interrumpí, también tiene que ver, cuando veíamos el ingrediente, la definición del producto, porque eso es bien interesante. Todo lo que vayan escribiendo en el wording de la definición del producto les va a decir cuáles son las normas o reglas que deben de cumplir, porque ustedes lo están describiendo así. Eso es muy importante porque tiene que ver inclusive con el uso que se va a dar al final del producto cuando se abra. Entonces, si es directamente solamente un ingrediente que va a fabricación,
hay ciertas reglas de etiquetado que tienen que seguir, pero si no es claro por la definición, entonces sí tendrían que considerar cómo se entiende el producto al final y sobre todo sobre quién lo utilice. Hay algunas consultas respecto al tema de etiqueta limpia que estuvieron comentando. Se comenta que una de las metas de la etiqueta limpia es eliminar los nombres químicos o poco comunes para el consumidor. ¿Cómo se plantea lograr una etiqueta limpia teniendo químicos que, a pesar de no ser dañinos, el consumidor no los conoce y por lo tanto los crea así perjudiciales para la salud? Bueno, yo les doy una parte. La norma 051 desde su versión anterior permitía el uso de nombres genéricos. No tenía yo que poner el nombre del químico, sino poner conservador, poner antioxidante, que son términos que el consumidor va a entender un poquito mejor. Pero la tendencia hacia la etiqueta limpia es usar el menor número de aditivos sintéticos, digamos, buscando naturales, ¿no? ¿Lo quieres complementar, Rafa? Es tal cual usted lo mencionó, doctor. Es por eso que veíamos que nosotros tenemos que entender muy bien qué ingrediente estamos utilizando, porque un ejemplo que les mencioné fue, a veces tiene 3 roles. Uno, y voy a poner el ejemplo de un ingrediente que digamos que es una cadena, digamos como una vitamina, es una cadena entonces lipídica, tiene sus fracciones obviamente mucho más larguitas y todas las diferencias que pueda tener, pero se puede utilizar desde el punto de vista como antioxidante, tiene después beneficios para la salud, porque también a lo mejor es una cadena larga y puede ser estable, y a lo mejor nosotros decimos es un extracto de algo, o es no sé, la definición que venga. Entonces, esto puede ayudarle al consumidor a entender que lo que está consumiendo es natural y nosotros saber por detrás que trae un tema funcional, que trae un tema a lo mejor de la fortificación que da el ingrediente, y ahí tenemos que ver qué opciones tenemos para nombrarlo. Aquí mencionan algo que podría funcionar quizás como una alternativa a los conservantes artificiales. ¿Consideran que los cultivos alimentarios de bioprotección son una alternativa válida a los conservantes artificiales para lograr una etiqueta limpia? Yo creo que sí. Sí, Definitivamente totalmente. son alternativas que se están empleando. Sí, de hecho ya hay algunos de estos naturales, la natamicina, ¿sí? Producida por hongos, ya se permite su aplicación en la industria láctea para incrementar la vida útil de productos como quesos frescos. Y con respecto al efecto que esto pueda tener en los consumidores, hay algunos comentarios respecto, por ejemplo, en Perú, que ya se implementó antes la norma de etiquetado de alimentos y que al día de hoy los consumidores ya no toman en cuenta los símbolos de exceso de azúcares, grasas o sodio. ¿Qué opinan? ¿Este impacto en México se repetirá como en Perú? Pues nosotros tenemos la idea de que si no va aunado con capacitación para que haya una comprensión, el consumidor simple y sencillamente no les va a hacer caso a la etiqueta. Miren, yo estoy observando y seguramente ustedes lo han visto, empiezan a anunciar productos que traen menos azúcar y que no llevan etiqueta, que no llevan sellos. ¡Wow, qué padre! Eviten que el niño le ponga el azúcar que le quiere poner para darle el sabor que quiera. Mientras no lo concienticen que el exceso de azúcar es malo, o sea, no es, yo industria te desarrollo lo que quieras, lo quieres sin grasa, lo quieres sin azúcar, así te lo desarrollo, ¿sí? Pero si esto no va aunado a una campaña de capacitación en nutrición, sobre lo que es una buena dieta, una dieta balanceada, si esto no va aunado a que tienes que hacer ejercicio, o sea, queremos el producto, ya no lo dijimos, Rafa, queremos un producto bueno, bonito, barato, pero ahora hay que agregarles, decía yo, las heces. Que sea sustentable, que sea seguro y que sea sabroso, ¿no? O sea, queremos muchas más cosas en nuestros alimentos, demandamos mucho, pero no estamos dispuestos a hacer el esfuerzo que nos corresponde como consumidores para estar bien. Y tenemos un tema con el granel, porque va a haber productos que obviamente llegan a la anaquel y van a traer sellos y podemos entender porque estamos orientando al consumidor, pero la pregunta aquí sería, ¿qué va a pasar con el granel? ¿No?
si realmente uno va a servir para entender los hábitos saludables de estos alimentos que debe consumir y cuándo o no. Entonces, ahí es un question mark que todavía vamos a ver. ¿Hay alguna retroalimentación de los consumidores ya acerca de estos cambios o todavía no falta tiempo para eso? Yo creo que hay que esperar un poquito y hay que hacer encuestas. Hay que hacer encuestas, pero otra vez, las encuestas, la misma gente de Mintel y Nielsen lo dicen, el consumidor contesta lo que espera que se conteste, y hay un estudio donde ellos dicen que los azúcares son malos y esto y esto y esto, y luego cuando los cruzan con el ticket de compra, porque fue en supermercados y fue una investigación conjunta entre estas dos compañías encuestadoras, ¿sí? Y se dieron cuenta que los consumidores decían mentiras. Todo es malo, pero todo lo compro. Entonces no hay conciencia, ¿no? Sí. No es malo comer papitas. Lo malo es vivir de papitas, ¿no? O vivir del refresco. Y no, hay que tener un balance. Todo en la vida debemos buscar un mejor balance. Yo aquí, sí, desde el punto de vista ya, siempre les recomiendo, nuestros clientes, el retail, en verdad que está dispuesto a que lo capacitemos. Entonces hay que invertir allá. Es una oportunidad que no deben de perder. Sí hay momentos, ahora estamos aprendiendo que podemos capacitar digitalmente, entonces unas cápsulas que ayuden al cliente a entender por qué nos está comprando este producto, dónde lo debe de acomodar en un anaquel, qué le puede inclusive comentar a su consumidor de por qué está teniendo esta propuesta dentro de un anaquel. Eso es algo que de verdad, de repente nos quedamos muy cortitos. Vamos a lo muy genérico, vamos a lo general, nos metemos en que es un producto rico, sabroso, bla, 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 pero hay que ver y se desarrolla de esta manera. Estos son sus ingredientes y este es el origen de los ingredientes. Hoy por hoy se llama así, se tiene que escribir así, pero así lo logré. Eso es algo en lo que tienen que gastar tiempo y tienen que invertir, y no es fácil, pero tienen que hacerlo. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo esta participación. La verdad es que, bueno, son los últimos speakers del año en materia de webinars, así que es un honor para nosotros. Espero que a todos los asistentes superamos los 2000, así que espero que a todos les haya interesado esta ponencia. Estoy segura de que así fue, es una gran herramienta para poder seguir adelante. Tenemos muchas más preguntas que después vamos a enviarles las respuestas a todas las que podamos contestar para que, bueno, nadie se quede con dudas. De todas maneras, seguramente se van a estar poniendo en contacto con ustedes, muchos de los asistentes, para poder seguir charlando al respecto. Bueno, quiero agradecer la presencia de los socios de Canainca, de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias, por acompañarnos, a Conméxico, el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, y a AME, la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, por estar acompañándonos en estos webinars. Y bueno, les recuerdo a los asistentes que van a estar recibiendo una liga para poder revivir el evento, y también el certificado de capacitación personalizado. Y bueno, nos encontramos el año próximo con nuevas propuestas en materia de webinars gratuitos, así que estén atentos, que en breve les vamos a estar haciendo llegar más información. Muchas gracias, Sara, Rafael, muchas gracias a todos. Gracias a Muchísimas todos. gracias, un gusto. Un gusto, adiós. Adiós.